El caso Godoy vinculado a las declaraciones de Hillary Clinton. Sergio, ¿qué piensas? Mira, comparto la interpretación que hace Denise, pero quisiera agregar otro elemento que estoy observando en Estados Unidos. Los grandes medios de comunicación están dando un viraje en su percepción de la gravedad del problema que hay en México. Durante décadas, un siglo, desde 1927 aproximadamente, la clase política estadounidense, el establishment de política exterior, tomó a México como algo dado. Su frontera sur estaba asegurada. Eso está cambiando. Una gran cadena de televisión de aquel país, de Estados Unidos, preferiría no dar el nombre en este momento, está preparando un gran reportaje sobre la guerra mexicana. Lo más llamativo es que enviaron a uno de sus grandes corresponsales de guerra, no a cualquier periodista, no a cualquier corresponsal, sino a uno experimentado en reportear conflictos. Y en ese sentido, y sin decir qué es lo que pueda pasar en el terreno de las ideas y de las percepciones, me recuerda el cambio de percepción que tuvo la sociedad norteamericana frente a la guerra en Vietnam después de la ofensiva del Tet de 1968, en el año nuevo vietnamita. Después de eso hay un cambio, hay un viraje, y empiezan a criticar de manera sistemática los grandes medios de comunicación la política de Johnson en aquel país. Y el momento que se considera el parteaguas es una famosa portada de Life, revista muy importante en aquellos años, que lo que hicieron fue poner las fotografías tamaño credencial de los estadounidenses muertos en la semana previa. Fue un documento impactante que modificó la percepción, y creo, en ese sentido, y me parece que sería un error no reconocerlo de parte de la élite política mexicana, bastante pedestre en el análisis, en este tipo de análisis, que la percepción en Estados Unidos y los países industrializados sobre México está sufriendo un viraje monumental, que lo confirma no solo lo que mencionaba de la cadena, sino de Economist, y el contenido, el tenor, la tesis central de los grandes medios mundiales es: hay una guerra en México, hay, en el mejor de los casos, un empate estratégico entre el crimen organizado y en el gobierno, y en el peor de sus análisis, el gobierno de Felipe Calderón está perdiendo el conflicto. Los escucho y me gustaría incorporar, Lorenzo, antes de escuchar tu comentario sobre el tema, que si efectivamente estamos frente a esta batalla por las percepciones, entre otra cosa, pues yo creo que tenemos que sumar a la mesa y al análisis lo que anunció la semana pasada la Cámara de Radio y Televisión en México, que habló de que se va a promover un acuerdo de discrecionalidad, de discreción informativa, y que Gobernación el fin de semana emitió un comunicado que dice diálogo y apertura del gobierno federal para alcanzar acuerdos, y dice una serie de cosas, etcétera, pero me detengo en la parte donde Gobernación dice: de igual manera, y tras concluir los trabajos de la 52 de la 52ª Semana Nacional de Radio y Televisión, la Secretaría de Gobernación celebra la determinación de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión para concretar un acuerdo de discreción que guíe la labor informativa de los medios de comunicación para la cobertura de temas de seguridad. Y dice que el gobierno federal ve con beneplácito la iniciativa de los medios para definir lineamientos que contribuyan a mejorar la estrategia de comunicación en materia de seguridad, una problemática que atañe al conjunto de la sociedad. Debe ser un esfuerzo por informar con veracidad, mesura y objetividad los hechos relacionados a las confrontaciones entre organizaciones criminales y de estas con las instituciones del Estado. Y sigue: la labor de los medios de comunicación puede incidir decididamente en la promoción de la cultura de la legalidad y de la seguridad. A través de este acuerdo, coadyuvarán con el gobierno federal y los gobiernos locales con responsabilidad
que con responsabilidad han asumido la lucha contra un crimen organizado mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Y cierra este comunicado de Gobernación en donde se felicita por esta determinación de esta Cámara para concretar un acuerdo de discreción que guíe la labor informativa con el siguiente párrafo. En este sentido, Gobernación manifiesta su apertura al diálogo para trabajar con la industria de la radio y la televisión en la búsqueda de mejores condiciones para el desarrollo del sector, para facilitar el acceso a una información veraz, oportuna y transparente, atendiendo como principio rector al beneficio de la sociedad. Así que ahí queda esto que efectivamente anunció la Cámara de Radio y Televisión y que ahora muestra beneplácito Gobernación, y que por lo menos periodistas como yo no tenemos la menor idea de lo que están hablando. Lorenzo, estaba en el turno Lorenzo, que estamos pues en esta revisión de Hillary Clinton, el caso Godoy, la política y el tema de la difusión y la percepción sobre lo que pasa en México. Mi querida Carmen, yo creo que sí tenemos por lo menos una idea de lo que estamos hablando. Todo esto tiene un aire de empezar a interferir con la comunicación que se ha dado hasta ahora, porque en efecto la imagen es que el gobierno va perdiendo la guerra. Entonces esto se asemeja a un anuncio sobre censura que vendrá de acuerdo a las necesidades del gobierno. Y bueno, las cámaras de radio y televisión en México y el gobierno tienen una historia de contubernio que ya más o menos podemos empezar a imaginar cómo se hará. En relación a lo que dijo Denise de que Obama quiere ayudar a México, eso, bueno, sí y no, porque ¿qué es México? Obama quiere ayudar a Felipe Calderón, lo cual no necesariamente quiere decir ayudar a México. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el país. Normalmente deberían los intereses del gobierno y del país de coincidir, pero creo que también nosotros sabemos hace mucho tiempo que no necesariamente coinciden. Finalmente tengo también la impresión, y no es la primera vez, que Estados Unidos no sabe exactamente qué hacer. Está hasta la coronilla de tener problemas insolubles en el exterior. Tiene bastantes con Afganistán. Tiene el problema de Colombia de hace ya mucho tiempo y se ha estado haciendo tonto con el problema mexicano. Hace años, Sergio, se recordará que en una serie de supuestas colaboraciones con académicos norteamericanos, hemos tenido diferencias de fondo porque ellos, como su gobierno, intentan no ver los problemas porque no saben cómo resolverlos. Entonces, una manera es hacerse tonto. Lo de el problema del narcotráfico lo sabían desde hace mucho, que estaba llegando a un punto crítico, pero insistieron en no querer verlo porque ya tienen su canasta de problemas bastante llena. Pero bueno, creo que en algún momento la realidad nos está alcanzando a todos, y ahora hacerse tontos tiene un costo mayor. Y el gobierno mexicano, que siempre dijo que eran, como nos dijo Felipe Calderón, que eran nada más una minoría ridícula, lo que significaba el grupo armado del narcotráfico, y que bueno, implícitamente con esa afirmación era minimizar a este enemigo. Ahora ya no se puede minimizar, porque con lo de Godoy, por ejemplo, estamos viendo que está la clase política metida hasta el fondo. En este caso, le toman al PRD, pero están de todos los partidos metidos en esto, y realmente es una crisis de mucho fondo que se viene gestando desde hace años. Esto no es algo que nos deba de sorprender. Sorprende, y con eso termino, la frivolidad en más de un sentido con que Estados Unidos tomó el problema, y ya ni que decir del gobierno mexicano. La mejor manera de defenderse de Estados Unidos es teniendo la casa en orden. La tenemos en desorden, y por lo tanto estamos abriendo la puerta cada vez más a la intervención norteamericana. ¿Liz? A mí me preocupa mucho esto que has leído, Carmen, sobre un acuerdo implícito entre los medios del país y el gobierno.
Me parece que sería un acuerdo en el cual, si lo suscriben, los medios se colocan a sí mismos un bozal y reflejan cuál es la posición del gobierno en este momento. Felipe Calderón y los suyos piensan que el problema es la mala comunicación, el hecho de que los medios reproducen con demasiado sensacionalismo, con demasiado amarillismo, una realidad que Felipe Calderón y los suyos piensan es distinta. Ellos piensan que la guerra se va ganando, lo que se va perdiendo es la información, se está perdiendo la guerra de las percepciones. Y cualquier medio que acepte este acuerdo pierde el derecho a ser visto como un medio periodístico creíble, independiente, veraz. Un famoso periodista estadounidense decía que la labor del periodismo era avergonzar al diablo, no meterse a la cama con él. O sea, el periodismo, ¿cuál es su papel a nivel mundial? Y debería ser muy claro en México. Se le llama el cuarto poder porque vigila a los otros tres. No se vuelve cómplice, no se vuelve un factor de colusión. Si esto es lo que está pidiendo el gobierno de México, los periodistas deberían formar no una valla de complicidad, sino rehusarse a ser utilizados para tratar de cambiar las percepciones.